Julián Gutiérrez, yo tengo 32 años. Hace unos 10 años soy un emprendedor, tengo mi propia empresa, se llama Napster Services, que es una empresa que consiste en asesorías académicas y bursátiles, así como asesorías y auditorías a nivel corporativo en lo que tiene que ver en temas de riesgo y de planeación estratégica. Bueno, durante mucho tiempo yo vi que mi papá, que también fue un emprendedor porque él tuvo un pool de asesorías contables, yo siempre quise tener también mi propio negocio. Incluso estuve leyendo algunos libros que tienen que ver con ello, por ejemplo, lo que comentaba Robert Kiyosaki, y es por eso que en el momento en que yo decidí dejar mi empleo formal, quise aplicar los conocimientos que a nivel financiero había tenido para aplicarlos a mi propia experiencia personal y ayudar a otras personas de esa forma. Es de ese modo entonces como surge precisamente la idea de tener ese negocio en particular, Napster Services, así que junto con la ayuda de otros amigos y de mi propia esposa, entonces empezamos a construir el negocio como tal y aplicar muchas de las cuestiones que en esos libros yo había leído. Por ejemplo, lo que mencionaba Robert Kiyosaki en lo que tiene que ver con convertir los activos en pasivos y viceversa. Bueno, lo que sucede es que cuando yo era empleado me di cuenta de que el nivel de apalancamiento que yo pudiese tener, tanto en mi desarrollo personal como en mi desarrollo profesional como administrador financiero, pues se encontraba en cierta forma limitado por el cargo que yo estaba desempeñando en ese momento. Entonces, eso fue un gran motivante para que yo pudiese desarrollarme profesionalmente bajo mi propio potencial personal. Eso fue precisamente lo que me llevó y me motivó precisamente a poder ejercer ese proyecto de emprendimiento por mí mismo y entonces aplicar lo que, como ya había mencionado, dentro de lo que yo había aprendido, tanto a nivel académico como a nivel profesional, empezarlo a aplicar a otras empresas. Eso implicaba, por tanto, entonces que yo tuviese que potenciar otras habilidades que antes no tenía, como por ejemplo lo que tiene que ver como las habilidades de comunicación o las habilidades de poder conseguir clientes nuevos, porque esa es precisamente una de las cuestiones que sienta la diferencia a cuando uno es empleado, a cuando uno depende principalmente de su propia capacidad. Eso me permitió entonces empezarme a desarrollar en esos aspectos y entonces fortalecer precisamente mi conjunto de habilidades como ser profesional y como ser integral en el ámbito profesional que ahora he podido desarrollar gracias a la empresa que he tenido durante este tiempo. Bueno, cabe anotar que crear empresa no siempre es fácil porque de todas formas el ámbito competitivo resulta ser siempre bastante fuerte y es por eso que es muy importante que uno empiece a crear ventajas competitivas. No solamente ventajas comparativas que le permitan a los clientes decir, bueno, yo escojo entre esta y aquella empresa o entre este producto o este otro producto o entre este servicio y este otro servicio. Es importante que uno resalte en un aspecto particular. En el caso de mi empresa, el aspecto particular o esa ventaja competitiva que se ha desarrollado es tratar de establecer una relación cercana de amistad con las empresas a las que yo asesoro, con las personas a las que le presto los servicios de asesoría académica, de forma tal de que no lo vean tanto como que si usted me paga tanto, entonces yo voy hasta determinado punto con usted. Así los clientes saben que uno les está creando un valor añadido, incluso muchas veces que pueda verse que esté por encima y que cree la percepción de que es más de lo que ellos están pagando por ese producto o por ese servicio que ellos están ofreciendo. Eso es precisamente lo que ha permitido que, aunque más de la mitad de las empresas
que se crean no resisten los primeros 2 años, y hasta el 75 o hasta 80% de las empresas no resisten los primeros 10 años, pues mi empresa se ha mantenido constante e incluso ha crecido a través del tiempo, tanto a nivel funcional como a nivel estructural. Bueno, no regularmente podría pensar que crear una empresa es muy complicado por el asunto financiero. Sin embargo, es cuestión de disciplina. Cuando yo trabajaba como empleado, yo empecé a ahorrar conscientemente una parte de lo que yo ganaba, y de esa forma, cuando ya tuve el capital que yo consideré que era necesario y como mínimo para empezar a apalancar mi negocio, fue cuando yo tomé esa decisión de retirarme de mi empleo y entonces utilizar esos ahorros que yo tenía en combinación con un crédito financiero, un crédito bancario que se me había extendido para poder iniciar mi negocio. Entonces, para las personas que deseen ser emprendedores, pues yo les digo que el aspecto financiero no debe ser una limitante al respecto, porque hoy día se encuentran muchas ayudas para poder continuar y poder crear empresas en el país. Yo recibí apoyo de muchas personas, pero la persona que más me apoyó en este proceso fue mi esposa. Ella incluso llegó al punto a también renunciar al empleo donde estaba para también formar parte junto conmigo de la empresa que estábamos creando. Así que de esa forma nosotros pudimos crecer juntos, no solamente a nivel profesional, sino también en nuestra relación. Sí, como toda empresa, se tienen ciclos. Uno no puede esperar de que las cosas siempre estén funcionando crecientemente, que nunca vayan a haber problemas, y en efecto en mi empresa también hemos tenido crisis. Pero entonces, ¿qué se ha hecho para poder superarlas? Pues tenemos reuniones semanales con todo nuestro personal, y entonces les solicitamos sugerencias para que podamos mejorar nuestro servicio, para que podamos identificar de pronto los puntos en los que estemos fallando, los puntos que estemos descuidando, y poderlos fortalecer y prestar un mejor servicio a nuestros clientes. Eso permite entonces que de nuevo podamos recuperar la confianza de ellos y ellos nos puedan referenciar con nuevos clientes, y de esa forma poder superar esas crisis financieras que en determinado momento hayamos podido tener. El emprendimiento es muy importante porque eso permite reactivar en buena medida la economía. Eso es lo que sucede, por ejemplo, con los chinos. Hay personas que dicen, bueno, ¿y cómo han hecho los chinos para pasar simplemente de una nación de muchas personas a ser prácticamente una potencia a nivel económico? Y eso es precisamente lo que sucede con ellos. Ellos tienen una vocación de emprendimiento muy grande. Ellos trabajan en una empresa unos pocos años y luego cogen precisamente los elementos esenciales de eso para crear su propia empresa, y eso es algo que se repite cada 5 años. Entonces, en la generación de más empresas se genera más empleo, y al generarse más empleo, entonces se reactiva las leyes de oferta y demanda en el país, y eso permite entonces de que las empresas puedan también recibir mayores ingresos. Al recibir las empresas mayores ingresos, entonces el Estado puede recibir mayores tributos por la parte de impuestos, y de esa forma entonces el Estado puede utilizar esos recursos en beneficio de la comunidad en general. Bueno, el principal consejo que yo les doy es que tienen que esforzarse por ser unas personas muy disciplinadas, meditar muy bien las cosas que se están haciendo. Ser emprendedor es una de las mejores decisiones que uno puede tomar en la vida, porque eso le permite a uno desarrollarse en muchos campos. Pero es muy importante que uno sea consciente de que eso también tiene desafíos, y eso implica entonces disciplina de parte de uno, de que la empresa entonces va a primar sobre de pronto muchos gustos que uno tenga. Así que es importante que uno aprenda a manejar sus prioridades en la vida. Si uno aprende a manejar sus prioridades, se da cuenta entonces de que tal vez es muy importante de que uno empiece a manejar mejor otros aspectos de su vida. Y en la cuestión económica, que no se dejen deslumbrar por los ingresos que están recibiendo,
sino en que empiecen a pensar no en el corto plazo, sino en el largo plazo. Si piensan a largo plazo, entonces pueden lograr que su empresa se mantenga, no solamente por un corto periodo de tiempo, sino a través de muchos años. Bueno, respecto a las cualidades, hay un dicho que dice que no hay peor viento para un barco que quien no sabe para qué puerto va. Y eso tiene mucho que ver con la parte de emprendimiento, porque una persona que quiera ser emprendedor dentro de su perfil, tiene que definir muy bien, tiene que tener bien clarificadas las metas que él va a perseguir. Para poder entonces modelar esas metas y esos objetivos que él quiere perseguir dentro de su proyecto de emprendimiento, es importante que esta persona sepa aprovechar e identificar las oportunidades que en el mercado se le están ofreciendo. No basta simplemente con que digan, pues determinado negocio es muy bueno y entonces empiece a hacerlo. Tiene que entonces analizar el nivel de riesgos que implica eso. Y entonces calcular esos riesgos que se le están presentando. Porque de todas formas en el proyecto de emprendimiento va a tener algunas dificultades que él va a tener que sortear. Pero para que también es muy importante que como perfil y que como cualidad de emprendimiento sea una persona que sepa manejar habilidades de liderazgo, sobre todo lo que tiene que ver con la comunicación asertiva, de forma tal de que su equipo de trabajo sepa exactamente cuál es el norte que va a perseguir la empresa y que va a perseguir el propietario de la empresa. Así todos van a estar trabajando bajo un mismo objetivo común, clarificando precisamente qué le van a ofrecer a la sociedad dentro de su proyecto de emprendimiento. Agradezco mucho a ustedes por esta entrevista que me permitieron tener, por haber podido expresar mis opiniones y mi experiencia que he tenido durante este largo trayecto de emprendimiento en el desarrollo de mi empresa, de mi proyecto de emprendimiento, y quiero motivarlos a cada uno de ustedes que precisamente desarrollen esas ideas innovadoras que ustedes consideran que pueden tener éxito, pero entonces que, como he mencionado en esta conversación, en esta charla, pues sepan hacerlo no solamente llevados por su fuerza del corazón, sino que precisamente puedan meditar, reflexionar en ese proyecto de emprendimiento, y cuando hayan logrado madurar esa idea, entonces realmente la lleven para que ésta produzca frutos.